Crucifixión de Jesús según la Biblia. Juan 19, versículo 17. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Marcos 15, versículo 24 al 28. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía «Rey de los Judíos». Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Primera de Pedro 2, versículo 24. Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Juan 19, versículos 32 y 33. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Proceso científico de la crucifixión. Primero entendamos cómo eran los azotes romanos: golpear y desfigurar salvajemente. Las herramientas que usaban se conformaban por las siguientes partes: mango de madera, látigo de cuero, correas de cuero, bolas de metal, fragmentos de hueso. Explicación de los azotes romanos a Cristo. La piel de la espalda se hubiera reventado, hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos, así que la flagelación hubiera dejado a Jesús en estado crítico por la pérdida de sangre. Por esta causa se desmayaba por el peso de la cruz que le obligaron a cargar. Explicación del proceso científico de la crucifixión de Jesús. El trauma a los músculos de su pecho le habría cerrado los pulmones en la posición de inhalar, así que para poder exhalar tendría que haber empujado hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada por los azotes contra la madera de la cruz y luego volver a bajar para poder inhalar, lo cual tuvo que hacer una y otra vez hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego muriera. La crucifixión es una muerte lenta y atroz por asfixia. Otros puntos de vista científicos sobre los azotes y la crucifixión de Cristo Jesús. Fuente: Revista JAMA, la revista de la Asociación Médica Americana del año 1986. Aspectos médicos de la flagelación. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de su víctima, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y las tiras de cuero y hueso desgarraban la piel y el tejido subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. El dolor y la pérdida de sangre usualmente creaban las condiciones para un shock circulatorio. La cantidad de sangre perdida podía muy bien determinar cuánto tiempo sobreviviría la víctima en la cruz. Jesús de Nazaret pasó por el juicio judío y el romano. Fue azotado y sentenciado a muerte por crucifixión. La flagelación produjo laceraciones en forma de rayas y considerable pérdida de sangre y probablemente contribuyó al shock hipovolémico, como se evidencia por el hecho de que Jesús estaba demasiado débil para cargar la cruz hasta el Gólgota. En el lugar de la crucifixión, sus muñecas fueron clavadas al patíbulum y luego que el patíbulum fuera alzado hasta el poste, sus pies fueron clavados al estípite. El mayor efecto patológico de la crucifixión era la interferencia con la respiración.
Así la muerte resultaba básicamente de shock hipovolémico y asfixia. La muerte de Jesús fue asegurada por una punzada de lanza en su costado. La interpretación médica moderna del evento histórico indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. Según estudios, la muerte de Jesús se calcula que ocurrió entre el año 30 al 33, en la víspera o en el día de la Pascua, el día viernes 14 o 15 del mes Nisán, durante el gobierno de Poncio Pilatos, quien fue procurador de Judea entre los años 26 y 36. Evidencias no bíblicas y fuentes tempranas a la crucifixión de Jesús. Historiadores romanos. Referencia a Nerón y al incendio de Roma. Para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos. Tácito, año 55 después de Cristo, libro 15. Claudio expulsó de Roma a los judíos que continuamente se rebelaban instigados por Cristo. Gayo Suetonio, año 117 después de Cristo. Este escrito del historiador romano Suetonio coincide perfectamente con el libro de Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 2 de la Biblia. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Áquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Flavio Josefo, año 37 al 97 después de Cristo, historiador judeo-romano. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades 18. Luciano de Samosata, año 115 al 200 después de Cristo. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva forma de iniciación. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto al sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Mara Bar Serapión, año 73 después de Cristo. Escribió una carta a su hijo desde la prisión. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los habitantes de Samo fueron arrollados por el mar. Los judíos, destruidos y expulsados de su país, viven en la dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó viviendo en la estatua de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente, continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Talus, historiador romano, años 52 al 55 después de Cristo, vía Julio Africano. Habla de la crucifixión. En todo el mundo hubo una oscuridad terrible, y las rocas se partieron por un terremoto, y muchos lugares en Judea y otros lugares quedaron destruidos. Talus, en el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol, lo cual me parece irrazonable. Julio Africano. Coincide con el pasaje bíblico de Mateo 27:45 y 27:51 a continuación.
Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Carta al emperador Trajano. Plinio el Joven, año 61 al 112 después de Cristo, gobernador romano de Bitinia. Se reunían en un día señalado antes del amanecer y cantaban uno tras otro himnos en honor de Cristo como si éste fuera un dios. Se juramentaban, pero no para hacer algún crimen, sino para no robar, no saltear, no cometer adulterio, no faltar a una promesa dada ni negar un aval si alguien se lo pedía. Talmud judío, documento del judaísmo. En la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu. El pregonero salió 40 días declarando que Yeshu va a ser apedreado por practicar la brujería, por atraer y conducir a Israel por mal camino. Cualquiera que sepa algo que lo justifique debe presentarse y exculparlo, pero nadie se presentó a justificarle y se le colgó la víspera de Pascua. Teoría del desmayo o del gemelo. Si tomamos los escritos históricos más tempranos a los hechos, tanto las escrituras bíblicas como los textos de los historiadores ya mencionados, notamos que tienen una temprana proximidad a los acontecimientos. Por ende, tienen más veracidad que cualquier otra mención más tardía que contradiga los hechos. El Corán dice, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron. El Corán fue escrito 600 años después de Cristo, por lo tanto, no es una fuente confiable. Tenemos que tomar en cuenta las fuentes más tempranas, bíblicas y extrabíblicas. Son muchos más los argumentos que señalan el hecho de la crucifixión y resurrección de alguna manera u otra. No es confiable la teoría del gemelo que se crucificó, ya que siendo honestos, ¿quién en su sano juicio aceptaría sufrir todos los azotes y la crucifixión para luego morir? Sabemos también, por todo el procedimiento científico que ahora se conoce, que en todo lo que padeció y sufrió Jesús con los azotes, ya casi desangrado y luego crucificado, es imposible que no haya muerto en la cruz. Jesús predice su muerte. Mateo 20, versículos 18 y 19. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir, y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días resucitaré. Evidencias históricas de la resurrección. Mateo 28, versículos 5 y 6. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz, no está aquí, ha resucitado tal y como se los había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Uno de los hechos más relevantes que señala la Biblia y que también es avalado por fuentes externas referente a Jesús es la conversión de Pablo de Tarso, el perseguidor de cristianos. Pablo era conocido antes de su conversión al cristianismo como Saulo de Tarso. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. La iglesia perseguida y dispersa. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8, versículos 1 al 3. Hechos 9, 1. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús.
Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Hechos 9, versículos 3 al 4. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto, desde el cielo, lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, respondió Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Dr. William Lane. Las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre el Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. Bart Ehrman, agnóstico y erudito sobre el Nuevo Testamento. Si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, están obligados a usar el Nuevo Testamento como sus fuentes principales. Esto no es por razones religiosas o teológicas, es por razones históricas, puras y simples. Uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Evidencias externas o fuentes no bíblicas que avalan lo que el apóstol Pablo sufrió y señalan que fue martirizado en Roma. Referencias. El padecimiento de Pablo lo podemos encontrar en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículos del 16 al 33. 5 veces le dieron 39 latigazos, naufragó 3 veces, fue apaleado 3 veces, fue apedreado, fue arrestado. Pablo era judío, tenía buenos estudios, tenía ciudadanía romana, fue fariseo. ¿Qué necesidad tenía Pablo en dejar todo lo que tenía y sufrir tanto por la causa de Jesús? Solo una fe inquebrantable, sustentada con la verdad, podía hacer que muchos se mantuvieran firmes con su fe en Jesús y hasta sufrir y morir por esa causa. Sufrió, padeció y murió como mártir, sin negar su fe en Jesús. La familia de Jesús no creía en él. Marcos 6, versículos 3 y 4. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Marcos 3, 21. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, 5. Nota:
Es interesante que se coloque a la familia de Jesús como escéptica, ya que es un testimonio vergonzoso. Conversión de Santiago, también conocido como Jacobo, hermano de Jesús. Causa de su conversión, el Señor Jesús se le aparece resucitado. 1 Corintios 15:7. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. De escéptico pasó a ser el líder de la iglesia. Gálatas 1, versículos 18 al 19. El apóstol Pablo relata: 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Referencias externas sobre Santiago, el hermano de Jesús. Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Tumba vacía. Hechos 2, versículos 29 a 32. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Hecho curioso. Es interesante que las mujeres hayan encontrado la tumba vacía primero que cualquiera de los apóstoles, dado a que en aquellos tiempos no se le daba tanta importancia al testimonio de una mujer y eran puestos en duda. Los judíos no niegan la resurrección de Jesús. Mateo 28, versículos del 11 al 13. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos. Mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarles mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron: vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche cuando ustedes estaban dormidos y que se robaron el cuerpo de Jesús. Para tomar en cuenta, ¿cómo pudieron ver los soldados a los discípulos llevarse el cuerpo si estaban dormidos? El Toledot Yeshu es una biografía alterna de Jesús. Es un texto judío antiguo, anticristiano del siglo V. Indica, como en Mateo 28, versículos del 11 al 15, que la tumba de Jesús estaba vacía porque sus discípulos presuntamente robaron el cuerpo. Los discípulos padecieron persecución y muerte a causa de su fe en Cristo. Prefirieron morir antes que negarlo. Nerón torturaba a los seguidores de Jesús hasta la muerte, y ellos morían en total paz y cantando al Señor. Era tan impactante hasta dónde podía llegar la fe de estos cristianos que ni aun a punto de morir se atrevían a negar a Cristo, y esto causó mucha curiosidad de parte del pueblo de aquel entonces. ¿Cómo es posible que estos cristianos prefieran ser torturados y morir por creer en un tal Cristo que según resucitó? Se habla sobre una posible alucinación de los discípulos en uno de los hechos más importantes de la historia universal, la resurrección de Jesús. Está comprobado que por diferentes causas una persona podría tener algún tipo de alucinación. Esto hasta allí es entendible, pero
La cuestión cambia cuando dicen que todos los discípulos y hasta los familiares de Cristo tuvieron una alucinación al mismo tiempo al ver a Jesús resucitado. ¿Cómo podrían distintas personas tener la misma alucinación al mismo tiempo? Los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieron en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. Dr. Gary Habermas. Hechos mínimos sobre la resurrección. 1. Jesús murió por crucifixión. 2. Los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció a ellos. 3. Pablo, el perseguidor de la iglesia, fue repentinamente cambiado. 4. El escéptico Santiago, hermano de Jesús, fue repentinamente cambiado. 5. La tumba estaba vacía. Estos hechos son casi aceptados universalmente por los eruditos del Nuevo Testamento, incluyendo a los liberales y ateos. Dr. Gary Habermas. Durante las últimas 2 décadas he estudiado la literatura profesional escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales médicos y aún no he encontrado un solo caso de alucinación en grupo. Dr. Gary Zipse, psiquiatra, Universidad de Liberty. Otros hechos que señala la Biblia. 1 Corintios 15:6. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Para los que dicen que la resurrección fue espiritual, según la Biblia, Jesús le pregunta a sus discípulos si tienen algo de comer después de resucitado. Un espíritu no tiene la necesidad de comer, no siente hambre. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se les puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, versículos 36 al 43. A continuación, cronología de la literatura cristiana. El Dr. Gary Habermas hace una apreciación a un ateo que debatía con él. El ateo le decía que una fuente de 65 años después de la muerte de Jesús no es confiable, a lo que el Dr. Gary responde preguntándole si le gustaba la historia de Alejandro Magno. El ateo respondió que sí, que sabía muchas cosas de él, y el Dr. Gary lo cuestiona diciéndole que la fuente más cercana sobre la biografía de Alejandro Magno data del año 300 después de la muerte del mismo, y aún así confía en lo que dice la historia sobre él. En el libro de Isaías podemos encontrar una profecía bíblica sobre Jesús. Dicho libro fue escrito entre el año 700 al 690 a.C. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, versículos 3 al 9.